Hola, hola a todos, bienvenidos a los que estáis aquí. Silencio, por favor, ya estoy grabando. En ese reloj son las 20:37, según mi reloj son las 20:33, según el ordenador son las 20:33, y vamos a empezar la cuarta tutoría en el Centro Asociado de Madrid, Gregorio Marañón, de las asignaturas Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 del grado en Estudios Ingleses y Comunicación Oral y Escrita en Español 1 del grado en Lengua y Literatura Castellana. Hay aquí en la sala personas que querían hacer alguna pregunta. Ya están pidiendo los turnos de palabra, lo había pedido antes. Y la compañera, ¿querías hacer una pregunta? Sí. No, no se pone aquí. Sí, porque no se pone desde 2010. Ese libro es anterior a 2010. No se trata de aprender ortografía imitando lo que leemos, sino de conocer la ortografía de la Asociación de Academias de la Lengua. La Asociación de Academias de la Lengua recomienda no poner acento. La pregunta de la compañera es, ¿se le pone acento a solo? Y mi respuesta ha sido no. Adverbio de negación, núcleo de una oración que responde a la pregunta, ¿se pone acento? No. La compañera dice, en el libro se pone acento. Bien, si tú lees el primer artículo que publicó José Ortega y Gasset en el Faro de Vigo en 1902, la preposición a lleva acento. Pero es que en 1902 la preposición a llevaba acento. Igual que en el siglo XV, vacío se escribía con Z, pero ahora ya no se escribe con Z. ¿Vacío se escribe con Z? ¿En el siglo XV? Sí. Hoy, no. La norma que tenemos que aprender es la norma actual. Cuando estudiéis historia de la lengua, aprenderéis normas históricas, normas antiguas. No es el objetivo de esta asignatura. Los de inglés leeréis el Beowulf, no aprenderéis castellano medieval. ¿Hay otra palabra pedida? Sí, el manual de introducción a la lengua española define ortografía como las ramas de la fonética que se ocupa de la pronunciación correcta. Sí. Y ortografía, el conjunto de reglas restrictivas que definen el deber ser de la pronunciación. Sin embargo, lo consultaron en el diccionario de líneas de la RAE y se invierten las definiciones. Bueno, puede ser un error de tantos que hay en el libro. Lo tendría que comprobar. En principio, la ortoepía es la descripción, no, la ciencia de no es la descripción de la correcta pronunciación, mientras que la ortología es la ciencia que enseña a pronunciar bien. Eso es lo que... O sea, que yo diría que el diccionario de la academia está bien y el libro está mal. Cuando se produzca una divergencia entre lo que dice el tutor y lo que aparece en el programa o en la bibliografía obligatoria, lo que vale es lo que se dice en el programa y en la bibliografía obligatoria. Cuando hay un error en la bibliografía obligatoria, lo que vale, o sea, si hay una contradicción entre la bibliografía obligatoria y el diccionario de la Real Academia, pesa más el diccionario de la Real Academia. Cuando hay una discrepancia entre la ortografía del libro y la norma, lo que pesa es la norma. Es decir, no tenemos que imitar al libro, tenemos que conocer la norma. Pero cuando se da una divergencia entre lo que dice el tutor y lo que aparece, entonces es lo que aparece. A la hora de impugnar una pregunta o una corrección, no podéis decir, el tutor en la tercera tutoría, en el minuto 42, dice esto. Eso no vale, porque yo puedo estar bromeando, me puedo haber confundido. Si veis las grabaciones, los primeros 20 minutos soy más sensato, los segundos 20 minutos, del minuto 21 al minuto 40, flaqueo ya, y a partir del minuto 40 hasta el minuto 70, ya es un desbarre, confundo discurso con texto, confundo diafásico con diastrático, la oralidad.
Entonces, lo correcto es lo escrito en el libro. Ya os expliqué el otro día que eso, la explicación de eso es que hay una parte de los estudiantes que no tienen acceso a Internet y, por lo tanto, el examen es el mismo para todos, pero no se puede examinar a la gente de lo que dice o de lo que opina el tutor. Es el libro. Y estoy pensando en los alumnos militares desplazados en bases españolas, en la Miguel de Cervantes del Líbano, hay estudiantes de estudios ingleses. Pues no tienen el mismo acceso a Internet que podemos tener nosotros. O los estudiantes que están en los centros penitenciarios. Los estudiantes que están en centros penitenciarios no tienen acceso a Internet, ni tienen un tutor como vosotros. Entonces, digamos que la justicia en la evaluación es equitativa, entonces tenéis que ser todos iguales, ¿de acuerdo? Otra cosa es que el tutor pues os acompañe, os aconseje y lo haga de buena fe, pero se puede equivocar, ¿vale? Bien, seguimos con el turno de preguntas en casa. Aquí no hay ninguna pregunta más. No sé si hay alguna pregunta en casa. Bien, en cualquier caso, sabéis que podéis interrumpir para preguntar lo que queráis. Entonces, mira, si no hay ninguna duda más, vamos a continuar con el tema 2. Aquí no lo veis, pero hay 47 diapositivas, porque el otro día hicimos 18. Pero bueno, el otro día hubo muchas dudas y es normal. También hay gente que se incorpora. Para la gente que se incorpora, no hay que preocuparse porque las clases que están grabadas. Por lo tanto, el que se incorpore hasta el día 8 está abierta la matrícula. O sea, incluso habrá gente el próximo jueves que acudirá por primera vez a la clase. Bueno, pues esa gente tendrá que ponerse al día. ¿De acuerdo? Bien, el otro día veíamos las características de la lengua hablada y de la lengua escrita, de acuerdo con el libro, y veíamos pues, que había algunas inconsistencias y que algunas cuestiones se podían discutir en el libro, ¿de acuerdo? La clase ya está disponible, no desde el viernes, la semana pasada, porque estuve en la radio, luego el lunes hice puente, pues, desde el miércoles, desde ayer, está la clase, creo, en YouTube y en Inteca desde el martes. Bien, he seguido utilizando la herramienta de encuestas en Twitter. Se ha desconfigurado porque no he podido hacer PDF. Bueno, sale un poco feo, pero nos sirve porque la pregunta está arriba. Bien, pues he seguido utilizando la herramienta de las encuestas de Twitter para repasar lo que veíamos la semana pasada y he introducido también las encuestas en Facebook. Entonces, he hecho 4 preguntas. La primera sería, el término discurso puede referirse a, y las opciones son la expresión oral y también a la escrita, solo a ciertos géneros orales, solo a la producción oral planificada, solo a los textos de registro formal. Vamos, si hay una duda, vamos a resolver primero, si os parece, esta pregunta y luego pasamos a la duda que hay en casa. ¿Cuál sería? Ya veis que en la encuesta ha ganado por un 75% expresión oral y escrita. Hay algunos, un 25%, que han hablado de emisión oral planificada. En este caso tenemos una pregunta en la que tenemos que hablar de cantidad de verdad, ¿no? Porque una emisión oral planificada es un discurso. Si yo digo que el candidato a la presidencia del Consejo de Ministros pronuncia el discurso de investidura, se trata de una emisión oral planificada, ¿no? Frente a las réplicas, que se supone que no están presentes. El discurso frente a la réplica, ¿no? Esos son géneros orales. La réplica es un género oral. El discurso es un género oral, ¿no? La oratio. Es un género oral, el discurso, que se caracteriza porque pertenece al registro formal. Es decir, todas las opciones se refieren a discurso. El discurso puede referirse a eso. Pero en el libro se habla de discurso. A ver si lo encuentro ahora.
como cualquier producto lingüístico de orden superior. Es decir, nosotros podemos emitir una sílaba, no podemos emitir fonemas solos, o sea, no podemos decir, no, la T no, como es sorda no suena, sino le ponemos una vocal, ta, te, ti, to, tú. Luego las sílabas las podemos combinar y crear palabras, las palabras las podemos unir y crear sintagmas, los sintagmas los podemos unir y crear frases, las frases forman oraciones, las oraciones pueden ser simples o complejas, las oraciones a su vez forman textos, que pueden ser párrafos, y un conjunto de textos con las mismas características en cuanto al registro y al estilo conforman un discurso. ¿De acuerdo? Pero eso tanto en escrito como en oral. Es decir, la respuesta correcta es la A. El discurso puede referirse a la producción oral y a la producción escrita. En el de introducción. Sí, pone acciones comunicativas del discurso oral, habla del discurso oral, habla de la expresión oral, de la... Y define discurso, sí, ahora mismo no lo encuentro, pero vamos, la definición, que es la que decía yo, viene a ser eso, viene a ser tanto textos escritos como textos orales, aunque se utiliza también discurso para un género oral, ¿entendéis? Siempre entre las posibilidades hay varias. Textos. Sí, el discurso sería la unidad superior a los textos, la agrupación de los textos con... o sea, existe un discurso literario, que está formado por los textos literarios. Existe un discurso jurídico, está formado por los textos jurídicos. Existe un discurso científico, está formado por los textos científicos. Las características del discurso científico son las características que tienen todos los textos científicos. Un vocabulario especializado, una sintaxis simple, una morfología particular. Podéis pensar en la química, ¿no? El famoso óxido nitroso ese que nos está envenenando, pues ahí hay una derivación particular. El sufijo oso en nitroso no significa lo mismo que oso en amoroso. Tiene un significado diferente. Bueno, pues ese significado tiene que ver con el discurso en el que se inserta. Bien, la duda que se planteaba y que se responde aquí tiene que ver con el tema 4. Dice, ¿qué diferencia hay en el entrecomillado de una palabra con solo una coma o con dos? Las palabras no se entrecomillan con comas. Las palabras se entrecomillan con comillas. No es lo mismo una coma que una comilla, ¿vale? Las comas están puestas al nivel del cícero, al nivel de la línea, digamos abajo, mientras que las comillas se escriben o en el centro de la caja o en la parte superior de la caja. Existen 3 tipos de comillas. Las latinas o francesas, las inglesas y las simples. Y cada una de ellas tienen un uso diferente. Se utilizan las inglesas en español cuando se entrecomilla algo que está dentro de un entrecomillado a su vez. Y se reservan las simples para entrecomillar algo que está dentro de un entrecomillado que a su vez está dentro de otro entrecomillado, y para algunos usos específicos en lingüística, particularmente para los significados. Entonces diríamos, igual que podríamos decir que la palabra perro, y aquí nos estamos refiriendo a la palabra escrita, significa perro. Y aquí nos estamos refiriendo al significado. Si lo escribimos entre corchetes, nos referimos al sonido. Si lo escribimos entre barras inclinadas, nos referimos al fonema. Pero eso tiene que ver con el tema 4. En la página 87 se habla de ello y nosotros hablaremos de ello cuando comentemos la página 87. Las simples se usan cuando ya has usado las angulares, y las inglesas si quieres entrecomillar algo dentro de una oración ya doblemente entrecomillada. Contesta un compañero, que sería lo que he puesto yo arriba, pero luego hay usos específicos en lingüística, en metalingüística, ¿vale? Para hablar de los significados. También en lógica proposicional, en lógica formal, en general en ciencias, las ciencias del significado. En la lingüística la parte de semántica y en la lógica la parte proposicional.
Otra pregunta. Seguimos adelante. Si tenéis alguna duda, pues ¿Es característica de la lengua hablada la permanencia, la escasez de muletillas, la precisión o concisión, la abundancia de detalles? El 88% dice que es la abundancia de detalles. Eso es lo que se dice en el libro. La lengua escrita también puede tener abundancia de detalles, pero normalmente eso acaba siendo redundancia, ¿no? Y la redundancia es algo que se evita en lo escrito. Siempre está la posibilidad de imitar la oralidad en lo escrito. O sea, cuando hablamos de la lengua escrita, hay que sacar los diálogos, la escritura, o la escritura teatral. No es la escritura a la que se refiere, no es la escritura por antonomasia. Hay personas que han dicho la permanencia. La permanencia es una característica tradicional de la lengua hablada, de la lengua escrita. La permanencia, aunque actualmente también existe la permanencia de la lengua oral, lo comentábamos antes, pero no es una característica, digamos, de la lengua escrita, la permanencia. Y la precisión o concisión tiene que ver con el principio de economía, que es una característica de la lengua escrita. Entonces, permanencia, escasez de muletillas y precisión o concisión son características de la lengua escrita, por lo tanto, la respuesta correcta es abundancia de detalles. Esta es una pregunta fácil. Frente a esta manera fácil de preguntar, evidente, está esta otra, que es la enrevesada y difícil. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la lengua hablada? Cuando en el enunciado tenemos una negación, se dispara el número de errores. ¿No? Porque somos así, vivimos en positivo. Y cuando nos formulan una pregunta en negativo, entonces hay que leer muy bien la pregunta. No es propia de la lengua hablada. Eso quiere decir que es propia de la lengua escrita. Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿cuál de las siguientes características es propia de la lengua escrita? Se transmite mediante la articulación de sonidos, es propia de la lengua hablada, por lo tanto no es la correcta. Es instantánea y suele manifestar mayor carga emotiva. Esto es una característica de la lengua hablada, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Se expresa de forma inmediata. Esto es una característica de la lengua hablada, por lo tanto, no es la respuesta. Fijaos que hay que negar. Hay una relación entre lo que se pregunta, pero tenemos que negar. Es perdurable en el tiempo. Esto es una característica de la lengua escrita. Por lo tanto, no es una característica de la lengua hablada. Y es lo que se nos pregunta. La opción correcta, el 95% en Twitter ha respondido perdurable en el tiempo. También ha habido alguien en Twitter que ha dicho: no he entendido la pregunta, pero no me he podido ir sin votar. Y he contestado a la A. Y yo le he respondido: muy bien, no has entendido la pregunta porque es una pregunta que está formulada de manera negativa. Y eso impide, el que ha puesto es un gran poeta. Y claro, una persona que utiliza la lengua de manera creativa, como es un poeta, pues le pones un adverbio de negación delante y no entiende. Como la niebla para un zamorano, es algo que no le deja ver. ¿Vale? Bien. Debes mirar la guía 2, es el tema 5. Bueno, en casa están chateando, está bien. Vamos a la última pregunta de repaso. ¿Dónde está el origen de las normas gramaticales? Sabéis que la norma gramatical tiene una distinta vara, una distinta aplicación en la lengua escrita y en la lengua oral. La lengua escrita es estricta, hay determinados géneros escritos, entre ellos el género académico al que pertenece el examen de COEL-1 y COE1, que exigen una máxima. Un máximo respeto a la norma, mientras que en la oralidad se permite cierta relajación a la hora de no solo pronunciar, sino también pues, que haya anacolutos, que haya frases inconclusas, discordancias, etc. Eso en la lengua escrita no se permite. Esto se une con la ortografía, ¿no? En la lengua escrita hay que seguir las recomendaciones de la Real Academia. En la lengua hablada da lo mismo que acentuéis solo o que no lo acentuéis. Podéis, cada vez que sea adverbio, podéis subir el volumen. Solo quiero un café solo. Algo así. Pero eso será un rasgo estilístico, no es necesario. ¿Dónde está el origen de las normas? ¿Está en las gramáticas y los diccionarios, como dice el 19%?
en las gramáticas y en los diccionarios, las gramáticas y los diccionarios son los instrumentos que tenemos para conocer la norma, porque nadie conoce la norma, nadie adquiere la norma. Es lo que preguntaba una compañera un día en el chat. Ella decía que no era, su primera lengua no era el español y tenía dificultades para aprender las reglas de acentuación. Y yo le decía que el hecho de que la primera lengua sea el español no significa que en el momento en el que tú tomas la primera comunión, de repente ya empiezas a ver las esdrújulas sistemáticamente. No. Un español de lengua materna español tiene que aprender las normas de acentuación de la misma manera que un español de lengua materna euskara. Es decir, aprendiéndose las reglas. Se puede aprender por imitación de lo que se lee, pero si lo que leemos es novela policíaca editada en Argentina en los años 20, aprenderemos la ortografía argentina editorial de los años 20. Entonces, por imitación, aunque si tenemos niños pequeños que están aprendiendo a leer, pues para que cojan afición es interesante que les digamos que así se aprende la ortografía. Pero nosotros sabemos que eso no es totalmente cierto, ¿no? Pues las gramáticas y los diccionarios es lo que usan los hablantes de lo que sea para aprender la norma de la lengua que sea. Pero la lengua no proviene de ahí. Los que hacen las gramáticas y los diccionarios deducen lo que es lo normativo del uso de la lengua que hacen los usuarios y en el devenir histórico. Es decir, la norma cambia a lo largo de la historia y la ortografía cambia. Solo llevaba acento, solo en casos de ambigüedad, desde 1956 hasta 2010. En 2010 deja de llevar acento. Se ha producido un cambio. Los cambios lingüísticos son lentos. Muchas veces tendremos que esperar a que se muera la generación de los que le ponen acento a solo. Eso llevará, pues según los casos, 20, 40 años. Ya está. Solucionado el problema. Si queréis seguir poniendo el acento, pues vosotros seréis uno de los que contarán cómo, ¿vale? Si lo que queréis es ser leídos en el futuro, pues mejor dejadlo de poner ya. Si lo que queréis es ser leídos en el siglo XV, entonces escribid vacío con Z. Y de paso, investigáis cómo se hace la máquina del tiempo para que vuestros escritos puedan llegar al siglo XV y simplificados. Entonces, el devenir histórico y los usuarios. Entonces, ¿la academia qué papel tiene? Pues la academia tiene el papel de vigilar por dónde va el uso. Y la academia es la que dice, pues si de repente la mayoría de los usuarios empiezan a utilizar ostentar como tener un cargo, ocupar un cargo, desempeñar un cargo, pues finalmente ese significado se incluye en el diccionario y ese significado empieza a ser normativo, pero no por una decisión arbitraria de los académicos del momento, sino porque el uso mayoritario ha ido evolucionando desde ostentar por detentar fraudulentamente un cargo, que es lo que significaba, hasta 2001, por ostentar ocupar un cargo, desempeñar un cargo. Ahora mismo significa las dos cosas, porque una palabra no significa solo una cosa. Una palabra puede significar varias cosas. ¿Cómo sabemos lo que esa palabra significa en cada contexto? Tenemos que ver cuál es el contexto lingüístico y extralingüístico de la palabra para deducir lo que significa. Lo cual hacemos de manera inconsciente y automáticamente. Pero no siempre. ¿Vale? Así evoluciona la lengua. Si la mayoría de los hablantes no le ponen acento a solo, ni cuando es adverbio, pero hay un país donde es mayoritario la costumbre de poner el acento, pues los habitantes de ese país tendrán que ver que la norma tiene que ver con los usuarios en conjunto. Entonces, si uno de cada 20 escribientes de español le pone el acento a solo y 19 de cada 20, es evidente que son los usuarios los que están decidiendo que ese acento ya no hay que poner. La Asociación de Academias de la Lengua se reúne, ven el uso, porque el uso se sigue por los corpus, o sea, hay una manera científica de seguir el uso. No es, a mí me suena esto, porque a mí me suena lo que se utiliza en mi barrio o en mi casa. Hay conjuntos de textos que sirven para... O
elite y élite, ¿no? Pues elite debería decirse elite, pero ese acento en francés no es un acento de fuerza, pero se escribía con el acento del francés y entonces la mayoría de la gente lo pronunciaba como esdrújulo y hoy decimos élite. Cuando Lázaro Carreter, en el largo de la palabra, pues, se quejaba muchísimo porque se estaba extendiendo el uso de la pronunciación esdrújula de élite, cuando la pronunciación etimológica recomendada era elite o elite. Finalmente se impuso élite. ¿De acuerdo? Luego, tiene que ver con el devenir histórico como las modas. Yo el otro día utilicé la expresión tener sexo, pero la expresión tener sexo es una expresión anglicana. Have sex. En español sería tener relaciones sexuales. Bien, pero si se extiende la manera inglesa de hablar, el otro día contaban una anécdota, en el AVE a Barcelona, un ejecutivo, a la hora de pagar un café, le decía a la camarera que no tenía cash. Lo siento, pero no tengo cash. Y la camarera le dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que no tiene usted? Bien. Si en lugar de decir cambio se extiende el uso de decir cash, pues finalmente cambio desaparecerá y cash pasará a ser lo normativo. Pero eso lleva mucho tiempo, es decir, todos los que decimos cambio o nos dan una pedrada o nos morimos y todos los que empiezan a hablar empiezan a decir sistemáticamente cash. O sea, eso no ocurre un jueves por la tarde en Felipe IV. Deciden que una palabra está muerta, sino que eso se va viendo en la evolución de la lengua. Eso es el devenir histórico. ¿Vale? Es como lo de delante mío. No, lo de delante mío no es exactamente igual. Lo de delante mío que seguimos diciéndolo mal. Bueno, pues respecto a mal y bien, las cosas no son mal y bien. Delante es un adverbio. Los adverbios en español, clásico, tradicional, no pueden tener posesivo. Entonces, de hecho, no, decimos delante mío, pero no decimos mi delante. Pero hay algunos adverbios que sí. Entonces, los adverbios lo que tienen son complementos preposicionales con núcleo pronominal. Es decir, delante de mí, no delante de mío, delante de mí. Ese mí, que se parece mucho a mío es un adjetivo posesivo, mío, mía, míos, mías. Mi es un pronombre invariable, se parece a mis, que es el antepuesto. No es que esté mal dicho, eso en la historia de la lengua se dice de las dos maneras. Se dice delante mío y delante de mí. Lo que pasa es que delante mío es característico del registro vulgar, de la lengua coloquial, de lo hablado. Es decir, en la lengua escrita se recomienda que el adverbio no tenga posesivo. Hay una regla gramatical que se infringe, pero infringir una regla gramatical no es hacer las cosas mal de la misma manera que lo es cometer un delito penal. Y no voy a hablar de Ramón Espinar. Cometer un delito, matar a alguien, es algo malo. Pero el verdugo, en ejercicio de su profesión, cuando mata a alguien, no está haciendo algo malo, está trabajando. Pero decir delante mío no es que esté mal. Decir delante mío en una tesis doctoral sí está mal. Porque el estilo, el registro, ahí indica que hay que cumplir la regla gramatical. Pero en la cola del cine, decir, había una señora delante mío o delante mía, pues depende de con quién hables y depende de lo que estés queriendo decir, puede ser más adecuado a la situación o al interlocutor decir delante mío o delante mío. Hay dialectos en los que no se usa el subjuntivo. Bien, pues si una persona habla ese dialecto y otra persona le utiliza el subjuntivo, esa persona puede tener problemas de comprensión. Hay un ruido ahí. Y os pongo mi ejemplo. Bien, mi madre no utiliza el subjuntivo, porque en su dialecto no se utiliza el subjuntivo. Entonces yo cuando hablo con mi madre no utilizo el subjuntivo. Porque si utilizo el subjuntivo, mi madre me va a decir que vengo hablando como los de Madrid. Que me corto el pelo como los de Madrid y que ya lo que me faltaba era dejarme barba como los de Madrid.
Y entonces ya no voy a tener la mejor tajada de cordero en la comida de Navidad. Se la va a llevar mi cuñado, ¿entendéis? Entonces voy a tener represalias. Entonces prefiero no utilizar el subjuntivo a la noche de Nochebuena y asegurarme el jarrete de cordero más tierno al día siguiente. Objetivo comunicativo y objetivo extralingüístico. Y sobre todo no generar ruido, no generar a la otra persona, que la otra persona en lugar de fijarse en el mensaje y concentrarse en la comprensión del mensaje, esté escuchando. Pues eso, si vas a Cádiz no vas a hablar como los de Cádiz porque los de Cádiz se van a reír, pero tampoco vas a, digamos, decirles que hagan mal, porque no ponen las S donde las pones tú. Alrededor mío sí se puede, porque alrededor es un sustantivo. Es que hay algunos adverbios que pueden ser sustantivos también. Siempre dependerá del contexto, siempre dependerá del discurso, del género, exacto. Claro, y que no digamos está mal dicho, eso es. Está bien, está mal, es algo que, pues, si estuviéramos a un nivel de primaria, yo entiendo que un maestro pues, a los niños les diga, pues, esto se escribe así bien y lo demás es mal. Pero eso es una metáfora que explicamos para que los niños entiendan rápido lo que les queremos decir. Pero ya en la universidad tenemos que saber que la lengua varía y que hay muchas posibilidades de decir las cosas, cada una adecuada a un determinado contexto, a un determinado interlocutor, a la consecución de unos determinados. Existe la corrección y existe también la adecuación. Eso lo vamos a ver hoy al ver lo que es saber hablar. Bien, ¿hay alguna otra duda? Aunque yo esta mañana he puesto en tweet y he dicho que eso estaba mal. Decía una compañera, murí de la risa, en lugar de morí de la risa, y ponía un asterisco. Cuando se pone un asterisco delante de una forma, se quiere decir que esa forma está empleada como incorrecta, y uno es consciente de eso. Pero es una incorrección que tiene una explicación, y me dijo, esto explícalo en la tutoría, y por eso lo explico aquí. Es una forma analógica a partir de primera persona del pretérito perfecto simple construida sobre la tercera persona del pretérito perfecto simple. La tercera persona del pretérito perfecto simple es él murió, pero yo morí. Pero si sobre la forma de tercera persona construimos la primera, entonces diremos murí. Hay una regla que se llama analogía que nos permite a partir de una forma construir otra. Si yo digo ayer la pasemos muy bien, ahí hay un error. Ayer la pasamos muy bien. Pero yo pasé primera persona del singular, verbo pasar, primera persona del plural. A partir de la primera del singular construyo el plural. Si la primera es gané, la del plural será ganemos. Si la primera es pasé, la del plural será pasemos. Estoy construyendo la forma de manera analógica. ¿Qué pasa? Que pasemos es característico de la lengua vulgar, característico del registro coloquial. Si escribimos eso, estamos utilizando una forma que no es propia de lo escrito en lo escrito. No estamos adecuando la forma al registro. ¿De acuerdo? Que se nos pide. Ayer lo pasamos muy bien. Eso es, esa sería la forma correcta. ¿Vale? Había una compañera que tenía una duda al fondo. Sí, es una duda, no es vamos, que sí que me preocupa. Porque toda la vida yo he tenido almóndigas como lugar. Exacto. ¿Lo acepta la Real Academia? No. A ver, almóndiga y croqueta, ¿no? O creta. Bien. ¿Lo acepta la Real Academia? Está en el diccionario, pero en el diccionario hay una cosa que es así, entre paréntesis. Eso quiere decir que la Academia acepta que eso existe, es decir, que eso tiene uso en el registro vulgar. Cuando tú estés utilizando el registro vulgar, la compañera dice, entonces a mis hijos les tengo que decir almóndigas. No, porque con tus hijos no utilizas el registro vulgar como buena madre castellano nueva, utilizas el registro familiar. Pues eso, pues porque como madre, pues viene con una marca, una abreviatura que es vulgar, como la concreta, como el Gabriel. Sí, de hecho, almóndiga es más antiguo que albóndiga, pero bueno, porque la M y la B son...
Y viene de ciego. Sí, sí, exacto. Ciégalo, o milagro, debería ser milagro, pero finalmente se impuso. Bueno, murcielaguillo. Bueno, está bien dicho en un determinado contexto. O sea, que una palabra esté en el diccionario, si tiene una marca, es una indicación de que es una palabra que debe usarse en ese registro. Y almóndiga es vulgar, ¿vale? Aunque ya digo que la M y la B, igual que la B y la G, se intercambian porque acústicamente son... Entonces se puede decir boñiga y se puede decir moniga, las dos. Las dos son lo mismo, una mierda de vaca, pero se puede decir de las dos maneras. Se puede decir abuelo, se puede decir vuelo, se puede decir vuelo, se puede decir vuelito, se puede decir yayo. Depende. Yo a mi abuelo lo llamaba vuelo y mis primos a mi abuelo lo llamaban abuelo y tenía otros primos que al mismo abuelo lo llamaban abuelo, pues porque unos teníamos el padre de Cantabria, otros tenían el padre de Palencia y otros tenían el padre de Vizcaya. Pero mi abuelo entendía que todos éramos sus nietos al mismo nivel y que él era la misma persona, José Luis Ruiz Fernández. ¿Vale? Ruiz Rodríguez, perdón, Ruiz Fernández. Entonces, la academia admite, en el diccionario de la academia hay 100.000 unidades. Un hablante, o sea, la lengua puede tener 260.000. Hay muchísimas cosas que no están en el diccionario de la academia que tienen uso. Entonces, ya hablaremos del diccionario, pero lo que no está en la academia no se puede decir, eso es falso. Eso es una superstición. Y que almóndiga se pueda decir en todos los sitios, no, si tienes que hablar de almóndigas en el examen de Coelho, tienes que utilizar la forma albóndiga, que es la que no... Pero si quieres poner ejemplos de vulgarismos, como voy a poner yo ahora a continuación, pues utilizarás almóndiga. No utilizarás albóndiga como ejemplo de vulgarismo. El diccionario en realidad es descriptivo, describe el uso. ¿Vale? Bien, ok, ayer lo pasamos muy bien. Bien, pues vamos entonces a eso, a ver qué es hablar bien. ¿Vale? Bien, mal, no utilizamos bien, mal, pero sí que todos tenemos la conciencia de que hay una manera de hablar que está bien, ¿no? Bien, la principal característica es expresar con eficacia lo que nos hemos propuesto decir, es decir, que aquello que el interlocutor entiende se parezca mucho a aquello que nosotros queremos que entienda. Yo quiero que vosotros entendáis X. Si consigo que entendáis X, me habré expresado con eficacia. Si yo estoy enfadado y quiero que vosotros lo sepáis, pues tengo que utilizar un registro vulgar o soez. Ahí estaré hablando bien sin respetar la norma. Eso es la adecuación. La adecuación tiene que ver con la situación comunicativa en la que nos hallamos. Página 82 del libro. ¿Vale? Es tan incorrecto o es tan inadecuado, mejor dicho, la generalización indiscriminada del registro vulgar como la generalización indiscriminada del registro culto o poético. Es el ejemplo del supermercado. Si yo hablo igual en clase que en el supermercado, estoy generalizando indiscriminadamente un registro. Cuando tengo que utilizar distintos registros en distintas situaciones. ¿Vale? Esto es algo que no lo tiene que hacer todo el mundo. No lo tiene que hacer un niño de 8 años. No lo tiene que hacer alguien de bachillerato. Pero alguien que estudia el grado en estudios ingleses o el grado en lengua y literatura castellana, pues, pertenece a esa pequeña mayoría que tiene que conocer estas cosas. Pequeña minoría. Los conceptos relacionados, discurso, tal, esto ya lo veíamos el otro día. Entonces, tenemos que conocer el estilo adecuado, el tiempo y el lugar correctos. Esto, la regla de oro es cómo decir qué, a quién, cuándo y dónde. La misma realidad se designa con distintas palabras, en distintos lugares, en distintos momentos. Y todo depende de lo que queramos expresar. Hay que saber cambiar de registro según los interlocutores y las circunstancias.
y hay que administrar las estrategias de cortesía. El otro día hacía yo referencia a las formas de dirigirnos unos a otros. Esas son estrategias de cortesía. El que solamente puede utilizar un registro, normalmente el registro que utiliza es el registro vulgar. ¿De acuerdo? Por eso el manejo del registro culto se supone que es, digamos, marca a una minoría. Todos podemos utilizar la lengua vulgar, más o menos vulgar, pero no todos utilizamos el registro culto. El hecho de que haya una minoría que conoce la norma y que utiliza el registro culto, y que esa minoría da la casualidad que son profesores de lengua, o que son políticos, o que son nobles, es decir, que acaparan también poder y tienen cierto estatus socioeconómico, hace que la norma culta y el registro culto sean prestigiosos. Pero no es una esencia lingüística del registro culto el ser prestigioso. Delante de mí es prestigioso, ¿no?, porque es lo normativo, porque es lo que utiliza la minoría que conoce el registro culto. Mientras que delante mío lo utiliza todo el mundo. Y está marcado como vulgar. En el caso de albóndiga, lo prestigioso es albóndiga, que es lo que la academia admite para todos los hablantes. Pero que frente a eso está también el uso almóndiga, que es rural, vulgar y utilizado por una población que acapara menos poder y tiene un estatus socioeconómico. La diferencia entre lo rural y lo urbano, por ejemplo, si leéis el disputado voto del señor Cayo, no es una cuestión de vivir mejor o vivir peor, tener más conocimiento o menos conocimiento. Lo urbano tiene prestigio y lo rural no. Pero no es que los urbanitas sepan más que los rurales, o que los rurales vivan peor o menos años que los... No. Vivir en Madrid tiene un prestigio y, sin embargo, respiramos veneno, somos los que peor respiramos del país. O sea que hay más posibilidades de morirse por afección pulmonar en Madrid que en Villarcayo. Sin embargo, el prestigio parece que lo tienes. Si paseas por la Castellana, te sientes grande, y si estás sentado en la plaza de Villarcayo un 3 de enero a las 7 de la mañana, pues te sientes pequeño y frágil, ¿no? Como 8 bajos. Bien, ¿hay relación entonces entre diglosia y registro? Hay relación entre diglosia y lengua minoritaria y lengua mayoritaria. Exactamente, diglosia es un tipo de bilingüismo en el que se utiliza una lengua prestigiosa para determinadas esferas comunicativas y otra lengua menos prestigiosa. Tiene que ver con la noción de prestigio. Pues lo que yo describía antes con mi madre, si yo en la cena de Navidad utilizo mi dialecto, pero estoy en un ambiente familiar. Aquí en clase no utilizaría mi dialecto, porque estoy en un contexto prestigioso. De hecho, estoy elevado, estoy como medio metro por encima de vosotros, estoy de pie, soy el que da el turno de palabra, pero eso son circunstancias extralingüísticas. En mi casa estoy sentado y utilizo... Eso sería una cuestión de diglosia. Los registros, unos son prestigiosos y otros no. Los prestigiosos se reservan para determinadas tareas, a escribir un examen de universidad, escribir una instancia para solicitar algo. Para eso se utiliza un registro formal culto, mientras que el registro vulgar se utiliza en el bar, con los amigos, a las 4 de la mañana... En circunstancias menos prestigiosas, o circunstancias donde el prestigio va por otro lado, ¿no? Es un poco como la ropa. También la ropa tiene que ver con el devenir histórico, utilizamos una determinada vestimenta para hacer determinadas cosas, otra vestimenta para hacer otras. Cuando estamos solos, pues en verano estamos desnudos, o sea, la vestimenta también tiene que ver a dónde vamos, el lugar, el tiempo, ¿no?, lo que queremos expresar. Pero bueno, diglosia es un concepto que en esta asignatura es un poco grande, ¿vale? He entendido, muy bien. Entonces, lo importante para hablar bien es adecuar la expresión a la situación comunitaria. Y de aquí viene el concepto de adecuación, que es tan importante para saber hablar bien como lo es el concepto
ahora estamos en saber hablar de Brief, creo. Sí. Bueno, esto lo tenéis no son las páginas de Brief, sino las del libro, las de Introducción a la Lengua Española, pero luego en Brief os lo vuelve a explicar y tiene un capítulo específico que se considera hablar bien, que lo veremos también. Bien, ¿qué se considera corrección entonces? Porque una cosa es la adecuación y otra cosa es la corrección. La corrección es el respeto a la norma gramatical. Entonces, almóndiga y albóndiga, las dos están admitidas, sí, pero hay una cuestión de adecuación. Almóndiga es vulgar y albóndiga es culto. En un contexto, no significa que en un contexto vulgar siempre tengamos que utilizar almóndiga, porque digamos que la forma no marcada es general, la podemos utilizar siempre. Pero sí que sería una falta de adecuación en un estilo culto utilizar almóndiga, porque está marcado, ¿vale? Entonces, programa en lugar de programa, aquí el lingüista lo que ve es una metátesis de vibrante en posición interior de sílaba. La R y la L, las líquidas, cambian. Por eso de miraculum en latín nosotros decimos milagro. Y donde estaba la R hemos puesto la L y donde estaba la L hemos puesto la R. Bien, pues decir programa por programa le pongo un asterisco porque esto es una incorrección, porque la norma dice que lo correcto es programa. Falta una R. Inopsis por hipnosis. Concreta por croqueta. En este caso es un vulgarismo y está en el así por así. Esa N adventicia o esa N que cierra las agudas es característica del occidente, del leonés. Es decir, es muy común en León. Hay determinadas áreas donde estos usos en lo coloquial son mayoritarios. Si queremos imitar la lengua de esos lugares, pues lo diremos. Si estamos en un contexto en el que podemos obtener algún beneficio comunicativo de imitar eso. O, esto serían cuestiones de pronunciación, pero también en la morfología y en la sintaxis. Aquí aparece la analogía. Dijistes en lugar de dijiste. En una charla coloquial, si alguien dice concreta, no debemos corregirle. No debéis corregir nunca a nadie que previamente no os lo haya pedido. Ni decirle a un calvo que está calvo o que es calvo. Ni decirle a un gordo que está gordo. Ni decirle a un mayor, sea señor o sea señora, que está mayor. Ni decirle a un feo que es feo. A menos que seáis la reina de Blancanieves, o una mala de Disney, que no sé por qué las malas en Disney son mujeres siempre, pero no podéis, estos conocimientos que adquiráis en este grado, no los podéis utilizar para tirárselos a la cara a nadie. ¿Vale? Hay que ser un poco respetuosos. Si alguien os pide que le corrijáis, pues le decís que esos son 80 euros la hora y que cuántas horas queréis, porque sois profesionales de la lengua. No tenéis que corregir. Si alguien en una charla coloquial dice concreta, tampoco tenéis que reíros, como si alguien va caminando por la calle y se tropieza. Lo que tenéis que hacer es ayudarle a levantarse, no reíros. Eso se hace a los 14 años. Hay muchas cosas que se hacen a los 14 años y a los 16 ya no se hacen más. Bueno, pues una cosa es esa. Entonces, corregir, o decirle a la gente lo que hace mal, no deberíais. Y en el caso de concreta, pues está en el diccionario como vulgar. Entonces, si es un contexto vulgar, coloquial vulgar, pues no está diciendo nada. Dijiste, sí, dijiste es una forma que no existe. El verbo, el pretérito perfecto simple, segunda persona es dijiste. Pero es que las segundas personas en los verbos, en castellano llevan ese todas. Tú amas, tú amabas, tú amarás, tú amarías. Como todas las segundas personas llevan ese, menos el pretérito perfecto simple, pues por analogía, es decir, por la influencia del paradigma, por comparación, digamos, se le pone ese también a eso. Eso aparece en una canción de Mecano. Tú contestas que no. Bien, eso puede ser intencionado.
porque está hablando de que una noche de Madrid el chico conoce a una chica que es mucho más joven, están hablando de algo que ocurre a las 6 de la mañana, camino al taxi. En ese contexto a lo mejor es intencionado, ¿vale? Puede ser. O en la canción de Cecilia, el ejemplo de la dejé un recado, ¿no? ¿Quién la mandaba flores? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? La mandaba flores, eso es un laísmo. Pero es que luego dice, ¿quién cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Y la canción se llama El ramito de violetas. Bueno, pues si el 9 de noviembre, que no es primavera, esto es posiblemente porque se llamaba Almudena. Porque si el 9 de noviembre te mandan flores es porque te llamas Almudena. Y si te llamas Almudena es muy posible que seas de Madrid. Y si eres de Madrid es muy posible que seas laísta. O sea que a lo mejor Cecilia lo hizo a propósito. O a lo mejor Cecilia era laísta y como es una canción que no exige el registro culto, pues el laísmo se quedó ahí. ¿Vale? Eso, de hecho, la censura no censuró eso. En la otra canción, en la de Dama, Dama, cuando dice algún desliz inconexo en el sexto, habla de los mandamientos, ¿no? Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz en el sexto. Eso la censura se lo hizo quitar. Y le hizo poner algún desliz inconexo, porque claro, el sexto es el de respetar la pareja ajena y tal, incitación al adulterio, pero ningún censor se preocupó por ¿de acuerdo? Entonces, esas son cosas que ocurren. Como lingüistas tenemos que saber qué ocurren y que van en contra de la norma y que hay que sacarlas de los textos que respetan la norma. Cuestiones de orden, me se cae por se me cae. Bien, andó por anduvo. Esto es una cuestión de analogía también. Andar es un verbo irregular. El pretérito perfecto simple, tercera persona, es yo, primera persona, yo anduve, él anduvo. Sin embargo, la mayoría de los verbos de la primera conjugación, los que son regulares, matar, maté, mató. Caminar, caminé, caminó. Por analogía, andar, andé, andó. Pero es que andar es irregular. Los irregulares son verbos que no se construyen de acuerdo con la analogía del paradigma, es decir, no van como los regulares, sino que presentan algún tipo de irregularidad. Que todas las irregularidades tienen explicaciones históricas. Andar viene de un pretérito fuerte y tienen consecuencias en el uso. Y en América o en el sur de España no se utiliza prácticamente el verbo andar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los verbos irregulares tienden a usarse poco. Aunque los verbos más irregulares son los que más se usan, ser y estar, que son polirrizomáticos. Pero esto lo estudiaréis en morfología, entonces no es el momento ahora de saberlo todo, porque no nos tenemos que examinar del fin de la carrera, sino que estamos en el segundo mes del primer cuatrimestre del primer curso. Entonces, hay mucho tiempo para conocer las razones, porque me pedía una compañera que por favor explicase las razones de todo esto. Eso es todo el grado, ¿no? Eso es todo el grado. Hay una asignatura que es morfología, donde se explica la morfología, otra que es sintaxis, donde va la sintaxis, otra que es semántica. Ahora, con que conozcamos la norma, nos sirve. Bueno, ¿alguno de vosotros tenéis hijos? Una falta de concordancia. ¿Alguno de vosotros tiene hijos? ¿Alguno es tercera persona? El verbo tiene que ir en tercera persona. Aunque está muy cerca de vosotros. Y entonces, por proximidad, se contamina. Y como está al lado de vosotros, pensamos que vosotros es el sujeto del verbo. Pero vosotros es el núcleo de un complemento preposicional que complementa al pronombre indefinido alguno, que es el verdadero sujeto del verbo, y alguno como pronombre indefinido es tercera persona. Por lo tanto, alguno de vosotros tiene hijos. Y luego, las cuestiones de vocabulario, que tienen que ver con la paronimia, palabras que se parecen en la forma y que por eso se confunden. Aspirina efervescente suena como fluorescente y entonces se confunde. Aspirina fluorescente, ¿no? O eso, un desecho de virtudes en lugar de un dechado de virtudes. Desecho y dechado, los chistes, los juegos de palabras. O estar exultante de alegría se parece a estar insultante de alegría. Entonces, estar insultante de alegría en realidad no tiene significado, ¿no? Pero las palabras son similares y por eso se confunden. Bien. Bien, la corrección oral se asimila con la buena pronunciación. Aquí entraría la ortografía y la ortología, ya lo veremos, pero hay algo más que eso, ¿no? Aquí tenemos la ortología, la ortofonía
los defectos de la voz y los defectos de la pronunciación, el arte de pronunciación, de pronunciar. Los defectos de la voz pueden tener que ver con la respiración, con el ritmo, con el volumen, sobre todo si trabajas con la voz, si eres cantante, si eres profesor, si eres actor, pues necesitas ortofonía para no agotar las cuerdas vocales, para no tener problemas de respiración, mientras que la ortología tiene que ver con la pronunciación. Bien, el decálogo de oro de la conversación en la página 88 me parece muy bonito. Solamente el concepto del decálogo, ¿no? Yo me veo pues al equipo docente, ¿no? Que ascendemos al Sinaí, ¿no? Y entonces cae sobre nosotros el decálogo, ¿no? Y nosotros os lo transmitimos a vosotros con toda nuestra fe. Pues eso, despertar el interés del interlocutor. Como veis, son cosas de buena educación, de señorita Rottenmeier. Tener en cuenta que cada participante tiene derecho a su oportunidad, ¿no? El turno de protagonismo. Escuchar con atención al que habla y no interrumpe, ¿no? Aquello de limitar la extensión en un... El otro día no vi el debate porque era sábado y estaba de puente y como para anda que no hay cosas interesantes que hacer, pero debió de haber bastantes, por las fotos que he visto, debió de haber bastantes pecadillos de estos de decálogo de yo te interrumpo, yo voy y te digo y tal. Bueno, evitar los silencios prolongados, controlar el lenguaje gestual corporal, manejar con precisión y concisión el lenguaje, en fin, el decálogo. Queréis portaros bien. Vamos entonces con la corrección morfosintáctica y los cuadros sombreados. No sé si hay alguna duda. La palabra correcta no sería fosforescente. Aspirina fosforescente. Suena bien. Fosforescente. Yo recuerdo en los 80 los rotuladores eran fosforitos, ¿no? Los fosforitos, fosforescente. Fosforescente es que brilla en la oscuridad, ¿no? Es sinónimo de fluorescente, sí. Pero en cualquier caso, como complemento de aspirina, yo creo que es efervescente, o sea, que hierve, que hace hervir al agua, que burbujea al entrar en contacto con el agua, es lo que quiere decir efervescente, y fosforescente, como fluorescente, son brillos. Fluorescente es un proceso que fosforescente se convierte por fósforo. Por el fósforo. Bueno, habría que ver. En cualquier caso, y esto se aplica también a los, ahora lo veremos, esto se aplica también bueno, luego lo vemos más adelante, a las intervenciones en el foro. No preguntéis en el foro de consultas generales ni en ningún foro qué significa una palabra que no entendéis en el libro. Vais al diccionario y la buscáis. Y si no entendéis la definición, entonces preguntáis qué significa la definición, pero primero hacéis una demostración ostensible de que la habéis buscado y os habéis tomado la molestia de entrar. No preguntéis en el foro qué significa una palabra, porque yo lo que hago en el foro es contestaros con la definición de la Real Academia, que es una manera muy, muy sutil de deciros que no volváis a hacer esas preguntas y que lo busquéis vosotros directamente en el diccionario. Por fomentar la autonomía del estudiante, porque está bien, ahora tenéis un tutor, tenéis un foro, pero en el examen no va a haber tutor, ni va a haber foro, ni va a haber diccionario, entonces conviene que vayáis cogiendo ciertos hábitos que son saludables, ¿no? Y esos hábitos acabarán deviniendo en habilidades, que es uno de los objetivos de la enseñanza. Bien, los cuadros sombreados. El género gramatical. No vamos a entrar en cuestiones, lo importante es que entendáis que en español es el término no marcado, es decir, cuando utilizamos el masculino nos estamos refiriendo a entes de género masculino y de género femenino. Los niños son los niños y las niñas. Mientras que el género femenino es el género marcado. Entonces, si hablamos de las niñas, en las niñas no se incluye a los niños. ¿Vale? Los abogados están colegiados, son abogados y abogadas. Luego hay algunas profesiones desempeñadas por mujeres. El libro está redactado en 2001. Y, bien, ya está todo esto bastante admitido. Es decir, jueza, fiscala, vedela, tenienta, eran términos que podían sonar fuertes en el siglo XX, ¿no? O raros. Y se podía hablar de la juez, como si juez fuera epiceno, como jirafa. Cuando decimos jirafa o elefante,
no sabemos si es una jirafa macho o una jirafa hembra. Entonces, para eso lo que ponemos es macho y hembra. Lo que pasa es que con los jueces sería un poco fuerte decir es un juez hembra, ¿no? Entonces, decimos es una juez. Bien, pues ahora se dice generalmente una jueza. Más atrás, en el siglo XX, existían distintos significados para el masculino y para el femenino. De tal manera que la alcaldesa no era la mujer que ejerce el cargo de alcalde en un ayuntamiento, sino la mujer o esposa del hombre que lo ejerce. Eso es totalmente anticuado, ya no se utiliza así, ¿vale? Pero la regenta de Clarín se refiere a la mujer del regente, ¿vale? Bien, esto yo creo que es bastante claro, tenéis, los de inglés tenéis en Gómez Torrego una explicación muy... Hay algunas inconsistencias, como árbitra, y va árbitra, luego lo veremos. Sí. Una pregunta, ¿esos cuadros de dónde son? Del libro. Del libro Introducción a la Lengua Española, y aparecen en unas páginas que dije el otro día que están a lo largo de todo el libro. Lo tenéis en la guía de la asignatura porque son páginas pues desde la 147, la 149, o sea, están a lo largo de todo. No. Van, pues este irá en el sustantivo, creo. Hay veces que de eso están preguntando en casa, ¿no? Cuando se cometen errores, ¿no? ¿Es exclusivamente femenino hambre? Sí, hambre es exclusivamente femenino. ¿Por qué dudamos del género de hambre? Porque todas las palabras que empiezan con A tónica toman una forma del artículo femenino que coincide con el artículo masculino. Es decir, decimos el hambre. Pero si no utilizamos el artículo determinado y utilizamos el indeterminado o utilizamos un determinante, entonces tenemos que decir una hambre, mucha hambre, esa hambre. Y aunque utilicemos el artículo femenino con la forma que es igual del artículo masculino, si queréis podéis decir que utilizáis el artículo masculino, eso da igual, mientras no lo oiga yo, lo podéis decir. Siempre seguirá siendo femenino, es decir, decimos el hambre calagurritana. El hambre calagurritana es el fuerte sentimiento de inanición que llevó a cometer canibalismo a los habitantes de Numancia durante el cerco de Escipión. Ese es el hambre calagurritana, que es de Calahorra o calahorrano, ¿vale? No acepta el masculino como el mar o la mar, sí, hay casos de que tienen los dos géneros, el mar y la mar, y ahí hay explicaciones poéticas, y los que viven en el mar y trabajan del mar prefieren la mar porque lo ven como un seno materno del que viven y en el que pueden morir y lo que queráis, pero gramaticalmente el mar y la mar tienen los dos. Entonces podemos decir el mar salado y la mar salada, o el mar bravo y la mar brava, ¿de acuerdo? Hay otros casos en los que hay un uso que es culto y otro uso que es vulgar, por ejemplo vinagre. El uso femenino de vinagre se supone que es vulgar. Entonces, aquella canción de ya murió la vieja, que traía la vinagre, ya la llevó Dios de este mundo miserable, eso es una canción de borrachera vulgar, género femenino. Víctor Jara canta ya murió la burra que traía la vinagre, por no decir la vieja, por ser más políticamente correcto, para lo que le valió también en el estadio de Santiago de Chile en el 73 a Víctor Jara ser correcto, pero bueno, para que veáis a dónde puede llevar la corrección. Pero ahí es la vinagre vulgar y el vinagre lo correcto. El manual que tengo no tiene sombreados en las páginas 427 y 429. Son respuestas de ejercicios. Supongo que es un error. No es un error. A esas alturas de páginas serán respuestas de ejercicios. Sí, 427 y 429. Puede haber un error en la enumeración de páginas pero 429 son soluciones a los ejercicios del tema 9. Entonces será un error mío, ¿vale? Entonces tendríamos eso. ¿Es un error expresiones como de índole físico? Sí, es un error, porque índole es femenino. Fijaos que generalmente, no siempre, cuando una palabra acaba en A es de género femenino, a menos que venga del griego, como miasma y poeta, y cuando acaba en O es de género masculino. Pero cuando las palabras acaban en E, como vinagre o como índole, la adscripción del género gramatical
no tiene que ver con la terminación, y eso explica que haya que aprendérselo de memoria. Se diga en tu pueblo como se diga, lo dijese tu abuela como lo dijese, seas de madrelengua española, hables español de América o español de Filipinas, seas la novia de Vargas Llosa, eso hay que aprendérselo, ¿vale? Pues si tu novia es premio Nobel, pues se lo puedes preguntar. Pero, plurales, el número gramatical. Los plurales en ese, maniquís, rubís, son incorrectos. Algunos como jabalises, maniquises, donde se le añade a una forma. Tradicionalmente, aquellas palabras agudas que terminaban en i y en u hacían el plural como si terminasen en consonante. Pues lo tradicional es maniquíes, pero está admitido por la norma también maniquís. ¿Cómo lo tenemos que decir? De las dos maneras se puede decir. Podéis decir maniquíes o podéis decir maniquís. Si alguien dice maniquís, ¿le tengo que decir que se dice maniquíes? No, porque se puede decir de las dos maneras. Te callas. O le dices que si te invita a cenar, o si quieres ofenderle, le dices que es calvo. Pero no le corrijas maniquís porque no está mal dicho. Sí, una compañera tiene una duda. La acepción sería maniquíes o son las dos. Son formas, no son acepciones. Acepción es otra cosa. Pero una acepción es en un diccionario cada una de las variantes de significado que son normativas. Eso es una acepción. Eso son formas de plural. De acuerdo. Pero las dos formas están al mismo nivel, son las dos putas. Sí. Las dos están al mismo nivel y son igualmente correctas. Solo que una es tradicional, en el sentido que es antigua, y otra es moderna. Ha sido admitida en la norma modernamente. Si estáis escribiendo una novela y tenéis un personaje que es tradicional, pues ese personaje diría maniquíes. Y si tenéis otro personaje que es muy moderno y muy contemporáneo, pues diría maniquís. Podríais utilizar la diferencia, por ejemplo, para caracterizar un personaje de novela. Eso sería... Pero desde el punto de vista gramatical, ambas formas de plural son correctas. ¿Vale? Confundir plurales con singulares. Hay algunos singulares que acaban en S y que se confunden con plurales. El análisis del griego es un singular. Los análisis es el plural. Es decir, el sustantivo es invariable en cuanto al género. La misma forma, ¿cómo se indica entonces ahí el plural? Con la moción o el cambio del artículo. ¿Vale? Pero reinterpretar la forma análisis como si fuera plural, igual, si es los análisis, entonces el singular será el análisis. Bien, el análisis es un vulgarismo. El paralís, me dio un paralís. O, por ejemplo, convertir singulares en plurales, ¿no? Un traspiés en lugar de un traspié, o vamos a tomar un taxis en lugar de un taxi, ¿no? Añadir una S a formas singulares. Entonces, vulgar. Ahí sí que no son formas al mismo nivel, no están admitidas, sino que una está caracterizada como vulgar y la otra como culta. Los préstamos adaptados tienen todo un proceso de adaptación en el que primero tenemos un extranjerismo crudo, un senismo, y ese extranjerismo se adapta a la ortografía del español y a la morfología del español. Al adaptarse a la morfología del español lo que hace es adquirir un plural. Entonces, cuando tenemos un senismo, igual que las siglas son invariables en plural. Nosotros decimos una PEC, dos PEC, tres PEC, no decimos PECs. Cuando veamos las siglas lo veremos, porque las siglas son invariables. A diferencia de las abreviaturas, que decimos una PAG, pero dos PAGs. Las abreviaturas sí son variables. Bueno, pues los extranjerismos empiezan siendo invariables y van adquiriendo la morfología. Cuando acaban en consonante, pues adquieren es, gol, goles, yate, yates. Cuando acaban en dobles consonantes, por ejemplo, film, pues se dice films, aunque lo suyo sería filmes, chalets, aunque también se puede escuchar chaletes. Y luego la forma sin T, chalet, chalés.
Si tengo un chalete, bien. Produce risa, es vulgar, se puede oír, pero no es lo normativo. Y luego la forma adaptada, pues que sería de clube, ¿no? O cuando la academia recomienda escribir la bebida espirituosa así. Esto sería la forma adaptada. Se puede escribir así, aunque es whisky, cierta bebida espirituosa. Whisky o whisky, porque de las dos maneras se puede escribir así. Whisky si es europeo y whisky o bourbon si es americano. Quiero decir que esa palabra no se escribe de una única manera en inglés. Entonces, en español podemos escribir whisky o whisky con G, U con diéresis y S. En general, los extranjerismos se escriben como suenan cuando entran por vía oral y se escriben como se escriben en la lengua original cuando entran por vía escrita o transliteral. Actualmente la mayoría de los anglicismos entran por ambas vías, pero antiguamente no. Bien, vamos lentísimo. Alfonsíes, seguimos con esto. Sería el plural que veíamos antes, como hindúes, ¿no? El adjetivo. El adjetivo tiene grados, además de tener género y número. En el caso de los adjetivos es una mera cuestión de concordancia. Entonces, pues bueno, tenemos los mismos casos de terminaciones que en español, combinaciones que en español no son frecuentes, pero que se usan como consecuencia de la introducción de extranjerismos y también el extranjerismo crudo que no cambia, ¿no? Muebles kitsch, no decimos muebles kitsches, no hay plural. Entonces da lo mismo una persona kitsch o varias personas kitsch, ¿no? Es invariable. También depende de la lengua de la que venga el extranjerismo, ¿no? Hay casos muy curiosos como espagueti, que hemos generado el plural espaguetis a partir de una forma italiana que ya es plural. Entonces, incorporamos espagueti y para nosotros el plural es espaguetis, cuando espagueti ya es plural en italiano, pero desconocemos la forma espagueto. Luego tenemos el macarrón y los macarrones, que es diferente. Entonces, depende de la lengua de la que venga. En general, los extranjerismos tienen problemas normativos. En cuanto al grado, hay algunos que tienen el grado sintético, ¿no? El grado comparativo de bueno, mejor, superlativo, óptimo, lo decimos en una sola palabra, pero estos son pocos. La mayoría de los adjetivos tienen la forma analítica. Entonces podemos decir guapo, más guapo, el más guapo o guapísimo, ¿no? Pero no tenemos guapo, guaper, guapísimo. No hay una forma sintética. Entonces, aquellas que son sintéticas, pues hay que utilizar las sintéticas. Es decir, para decir más bueno, podemos decir más bueno, pero lo tradicional es decir mejor. En este caso estaríamos en sintaxis, serían combinaciones de palabras. Es preferible utilizar los superlativos, ¿vale? Los superlativos y los comparativos sintéticos, mejor que los analíticos. Aunque hay algunos casos en los que hay diferencias de significado, ¿no? Grande, mayor, máximo. Bien, cuando ese mayor no se refiere al espacio, sino a la edad, entonces decimos más mayor. Esta persona es más mayor que esta otra, porque ahí mayor significa de mayor edad, que tiene mayor edad. Aunque también podríamos decir, este niño es mayor que el otro. Pero ahí nos referimos generalmente al tamaño. Pero no puedo decir que me he cambiado a un piso nuevo que es más mayor que el otro. Ahí tenemos que decir obligatoriamente, este piso es mayor, mi piso es mayor que el tuyo, más grande que el tuyo. ¿Vale? Mayor, menor, mejor, peor, bueno, lo tenéis en los cuadros sombreados, vamos lentísimos. Si en los textos escritos no se recomienda el uso de guarismos, ¿es correcto decir M30 para designar la M30? En el tramo que se llama Avenida de la Paz, es mejor decir Avenida de la Paz. En el tramo que se llama Madrid-Río, mejor Madrid-Río. A ver, M30 no es un guarismo, es una denominación compuesta por un guarismo,
Pero bueno, ¿puede decir M30 en todas las letras? Bien. Es un caso, el año pasado me preguntaron que por qué llevaba acento Daesh. Bueno, pues en fin, estamos en los límites de lo lingüístico. Procuraremos que en el examen no aparezca la M30. Whisky suele ser irlandés y whisky inglés. Sí, bueno. Los adjetivos posesivos son esos. Se considera el uso de posesivos con adverbios incorrecto. Cerca es un adverbio, entonces cerca tuyo es incorrecto. Delante suyo o suya es incorrecta. Tras de vosotros, no se dice en tu cerca, en su delante, en vuestro detrás. Eso es lo que veíamos antes. Adjetivos demostrativos, esta, estos, estas. Está muy extendido el error de sustituir las formas femeninas por las masculinas cuando la palabra a la que acompañan empieza por A tónica. El caso de hambre que veíamos antes, o el ejemplo de este agua en lugar de esta agua. De esta agua no beberé siempre, aunque se dice el agua. Pero agua es femenino, pero empieza por A tónica y por eso se dice el agua. Adjetivos indefinidos. Sendo, senda es un adjetivo distributivo que significa ambos. O sea, no significa ambos, tiene un significado distributivo, entonces es una pluralidad que corresponde con otra pluralidad uno a uno. Vosotros tendréis que hacer sendos exámenes. Es decir, cada uno de vosotros tendrá que hacer un examen. Hay veces que se utiliza sendos con el significado de ambos. Eso es un uso incorrecto, o de grandes y repetidos, ¿no? El estadio lo ovacionó con sendos aplausos. No, si hay una única persona, no puede haber sendos aplausos. Tanto y tal adjetivos cuando determinan a un sustantivo. Tiene tantos amigos como amigas, había tal gentío que no se cabía. O ayer hizo tanto frío. Cuando se utilizan en oraciones compuestas o en oraciones bimembres, es necesario poner el segundo miembro, y cuando no aparece, o sea, tanto como, tal que, cuando no aparece ese segundo miembro, el uso es exclamativo. El indefinido una se transforma en un ante sustantivos femeninos que comienzan por atónica, un habla, una habla, el indefinido va como el artículo. Y esto no ocurre con alguna y ninguna, que se comportan en general como una, cambian, aunque también son correctas las otras formas. Bien, estamos lentísimos, además no sé por qué me he confundido al ponerlas y no sabe lo que quería. Bueno, así esto es lo que quería. Vamos a acabar con esto. ¿Cómo cambia la norma gramatical? Miasma acaba en A, pero es del griego, entonces es masculino. Es del griego, lo vemos aquí. Y vemos que en el diccionario actual es masculino femenino. Esto no ha sido siempre así, y en el diccionario de 1992 tenemos miasma, del griego miasma, era solo de género. Bueno, era de género masculino solamente. Para este tipo de dudas tenéis que ver el diccionario panhispánico de dudas y tenéis ejemplos y os lo explican. Y luego, cuando participéis en el foro, y aquí lo vamos a dejar, por favor, máxima corrección. Máxima corrección, pero máxima corrección es máxima corrección, porque vamos a utilizarlo para practicar. Entonces, está muy bien los dos puntos, esta compañera. Esto es el uso de un guarismo en medio de un escrito. Ahí hay que escribir tercera, o si no, poner aquí un punto, que es obligatorio poner el punto, que ha subido a Twitter. Twitter lleva los test. Me ha surgido la duda sobre las páginas del libro de Antonio Briz, que forman las páginas correspondientes a este tema, son las que van de la página. Sin embargo, en la tutoría veo que las gramaticales decían, está preguntando una persona de inglés por las páginas de español. Ha habido ahí una confusión. Aquí hay que poner un espacio. Bien, ponerme al día cuanto antes día lleva acento, sé que voy con bastante retraso, pero acabo de ponerme a entrar en la página de la asignatura Economía Lingüística, ponerse a entrar a la página, acabo de entrar a la página, acabo de ponerme a entrar. Me encuentro en el extranjero y acabo de incorporarme. Bueno, te encuentres donde te encuentres, a lo mismo estoy bastante perdido, me gustaría saber cómo acento, encuentro los temas, en qué acento parte de la página, ahora mismo no sé dónde. Estés en el extranjero, hay gente que dice, el problema es el corrector, el problema es que estoy en el extranjero.
el problema es que no ha repasado esto antes de darle a enviar, ¿vale? Entonces, máxima corrección. Y cuando yo corrijo a alguien, esa persona tiene que tomarse la molestia de corregir Yo no voy a ir corrigiendo todas las intervenciones en los pasos, ¿vale? Gracias de antemano, junto al final de la clase. Y nada, continuamos el día siguiente. A este ritmo no vamos a poder ver los cuadros sombreados, o sea, así que por vuestra cuenta, y si hay alguna duda, pues lo que sea, ¿vale? Pero no nos da tiempo a repasarlo. Y las dudas que sean un poco más centradas en el tema. Lo de M30 es una duda muy interesante, pero que se va por extenso más allá de los contenidos de la asignatura. ¿Vale? Bien, pues entonces voy a cortar.